Hijo y Espíritu Santo, poderoso Dios. Romanos 13, Y a su nombre, 1 y 2. bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. El tema de hoy es un principio que cambia nuestras vidas. Vamos a ver aquí este principio que va a cambiar nuestras vidas. Como habíamos leído en el pasaje, en los dos pasajes, dice, los versículos 1 y 2, que dice que nos sometamos. Sométase toda persona a las autoridades. Hermanos, todos nosotros tenemos que someternos a las autoridades, donde quiera que nos encontremos. Si son en el hogar, someternos a nuestros padres. Si es en la escuela, en el colegio, en la universidad, someternos también a nuestros maestros, que son los que están enseñándonos. Si es en el trabajo, también a nuestro jefe. Si es en el matrimonio, como mujeres, someternos a nuestros esposos, y el esposo tiene que someterse también a Cristo para que haya esa comunión. Aleluya. Y si es en la iglesia, someteos a vuestros pastores, la Biblia lo dice. Y mucho más, pensando aquí también que nosotros como pueblo, como ciudadanos de una nación, tenemos que sujetarnos también a las autoridades que han sido puestas por Dios. En este caso, al gobierno. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos en esta hora, mis amados hermanos, a ver lo que Dios nos quiere dar a entender. Y este principio, mis amados hermanos, Dios nos bendice. Es un principio que bendice de manera abundante cuando nosotros nos sometemos. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, estamos nosotros alcanzando bendiciones. Porque recuerde que por medio de la obediencia es que viene la bendición. Y eso lo encontramos en el libro de Deuteronomio 28, que nos habla el Señor. Pero también habla de las maldiciones a causa de la desobediencia. Alabado sea el nombre del Señor. Dice que en esto contrario al mundo, ¿no? En el mundo actual, donde el ir contra la autoridad es una tendencia que va en aumento. Hoy en día, mis amados hermanos, vemos cualquier cantidad de personas que no les gusta sujetarse. Aún viendo, comenzando desde la iglesia, dice, no, yo tengo mi pastor, Jehová es mi pastor. Para eso Dios ha dejado establecidos los pastores aquí en la tierra, para que ellos sean quien velen por las ovejas. Sabemos que Jehová, verdaderamente, Jehová es mi pastor, como lo dice el Salmo 23. Pero el Señor nos manda que nos sumetamos aquí en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Y ese es el gran error de que muchas veces la humanidad no quiere sujetarse. No, yo soy independiente, dice. E inclusive hay personas que tienen una denominación independiente. O sea, no se sujetan a nadie. Cuando el Señor manda a sujetarse, el Señor manda que nos sometamos, dice, a las autoridades que Él ha establecido. Debemos por tanto al Señor, aleluya. Pero ¿por qué suceden todas estas cosas, mis amados hermanos? Porque dice la Biblia, como dice en 2 de Timoteo 3:2, téngalo presente, mis amados hermanos, anótelo, que dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Por esa razón es que no hay una sujeción, porque son hombres amadores de sí mismos. Lo que yo digo, eso es. Yo no tengo por qué sujetarme a nadie. Dice, son ávaros, o sea, mezquinos, personas que no les gusta compartir, vanagloriosos, que están siempre viendo, exhibiendo lo que tienen, cuando todo eso lo que tienen se lo ha dado Dios. Recuerde que nosotros, si no tuviéramos fuerza, no pudiéramos ir a trabajar.
si no tuviéramos esa energía, la capacidad para poder desarrollarnos en cualquier tipo de trabajo, nosotros no fuéramos nada, no pudiéramos obtener nada. ¿Y cómo lo tenemos todo esto? Es por la ayuda de Dios, es porque Dios nos da esa fortaleza. Aleluya. Amén. El Señor nos da a nosotros la capacidad. Soberbios, personas que son soberbias, que prefieren estar pasando necesidades, pero no ir a buscar la bendición a través de la oración, a buscar a través de la iglesia, cuando hay los cultos, venir y poner en manos del Señor nuestros problemas, pensando que ellos pueden resolver por sí mismos. Desobedientes a los padres. Miren, desde ahí mismo, un joven, una persona que ha sido desobediente, crecerá con esa desobediencia hasta cuando sea viejo será. Y así serán sus hijos también. La desobediencia a los padres. Ingratos que no se acuerdan de los padres. Impíos que hacen impiedades. Pero la palabra de Dios establece que es Dios el que va a instalar, a darnos esa oportunidad, el que nos hace ver que estas autoridades, como nosotros vemos aquí en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 21, vamos y leamos lo que dice. Dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, ¿quién es el que muda los tiempos? Ahorita nosotros estamos en un invierno, ¿verdad? Pero de aquí pasarán unos meses, estaremos ya pasando este invierno y llegará el verano, llegará el momento de que vamos a ver diferente. Hay gente que a causa de la lluvia se ha inundado. Gloria a Dios porque usted y yo estamos en seco acá. Pero son tiempos difíciles cuando hay el invierno. El invierno son pruebas, mis amados hermanos. En el invierno se pasa mucha necesidad. En el invierno hay hambre, hay escasez. Y vemos que el Señor es el que muda los tiempos, Él es el que cambia los tiempos. Si a Él le place, mañana o pasado puede cambiar todo esto. Una cosa es que pronostiquen los científicos y puedan decir que este año va a ser de mucha agua, va a ser el invierno va a estar fuerte. Pero otra cosa es lo que Dios quiera hacer. Recuerden que Él es el que cambia los tiempos. Y de la misma manera dice que Él pone reyes y también quita reyes. Y a su nombre. Gloria a Dios. Y dice que da la sabiduría ¿a quién? A los sabios. La sabiduría no la obtenemos desde nuestro nacimiento. La sabiduría la obtenemos cuando Dios nos da, cuando nosotros buscamos al Señor. El Señor nos ha dado a todos, nos creó con el mismo propósito, pero muchos no buscamos el conocimiento. Por eso hay personas que les gusta estudiar, que les gusta meditar en la palabra. Cuando usted lee, usted aprende. Pero si nosotros nos pasamos solamente en las redes sociales, nos pasamos solamente en la televisión, ¿qué va a aprender? Pero eso no significa que usted no tenga la capacidad, porque el Señor nos da la sabiduría. Amén. Y vemos también, dice que da la sabiduría a los sabios. Al que quiera aprender más, el Señor da. Por eso nos dice el libro de Santiago que el que tiene falta de sabiduría, ¿a dónde tenemos que pedirla? A Dios. Pídala a Dios, que Él nos va a dar. Y la ciencia dice a los entendidos, a los que entienden la palabra, a los que pueden entender, le da la ciencia. Esta ciencia no es para cualquiera, esto es para los entendidos. Solamente para los entendidos, los que estamos buscando el rostro del Señor. Yo creo que aquí ya vemos muchos entendidos, por eso estamos buscando el rostro del Señor, aleluya. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a Dios. Alábele que Cristo vive. Pero ¿cómo vamos a disfrutar de toda esta bendición? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a disfrutar de todo esto, lo que el Señor nos está dando? Todos estamos llamados a estar bajo una autoridad. Todos estamos llamados a estar bajo una autoridad.
en nuestra familia, como lo había dicho. Dios nos coloca bajo una autoridad. En nuestra familia, en nuestro matrimonio, como ya lo habíamos dicho, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la comunidad y en nuestro país. Y el Señor nos manda, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Efesios 5, 22 al 24. Y dice claramente, esposos deben estar sujetos a Cristo. No es que yo estoy sujeto a mi marido, pero mi marido no quiere saber nada de Dios. Por eso es que cuando el hombre es inconverso, hay que tener mucho cuidado. Porque es verdad que uno tiene que estar sujeta, pero a veces a ellos, como no conocen de la palabra, ellos van a querer que uno haga algo que no es lícito ante la presencia de Dios. Entonces, por eso dice que nosotros tenemos que estar sujetas, pero que el marido esté sujeto a Cristo y a su nombre. Gloria a Dios. En cuanto a la iglesia, el Señor también nos instruyó a someternos a las autoridades. El Señor nos manda aquí que nos sujetemos, como dice Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Saben lo que es sujetado? Que nosotros tenemos que estar en obediencia. Que no es que yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Por eso tengo una persona que me guía. Que nos sujetemos a los mandamientos, que nos sujetemos a los reglamentos que hay dentro de la iglesia. Hay estatutos. En toda iglesia hay estatutos. Dice, ¿para qué? ¿Por qué? Porque ellos son los que velan por nuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Con alegría. El trabajo de nosotros como pastores es levantarnos en la madrugada a orar por cada uno de ustedes en la iglesia. Pero con el fin de que ustedes también se sujeten. De hacerlo con alegría, dice, no quejándose, dice, porque esto no es provechoso. La queja no es provechosa. Nosotros no nos podemos andar quejando de todas las cosas que nos pasan, porque eso no aprovecha para nada. Lo que trae es contrariedad, lo que trae es problema. Así que, mis amados hermanos, dice, el Señor Jesucristo mismo vino. Cuando Cristo vino aquí, vino en su naturaleza humana, como hombre, sometiéndose totalmente a la autoridad de ¿quién? De su Padre. A la autoridad del Padre. Porque aunque Cristo vino como hombre humano, igual que usted y que yo, siempre Él estuvo sometido. Si usted cree que sí, Jesucristo no se hubiera sometido, Él humanamente no hubiera podido resistir, porque estábamos nosotros, Él estaba en su parte humana, y es duro, hermano, es duro. Él estuvo sujeto a su Padre, y por esa razón Él tenía que orar, Él tenía que ayudar, Él tenía que ir y visitar a los enfermos cuando inició su ministerio. Entonces hay una sujeción. Él no hacía las cosas porque a Él las hacía y como Él decía, no, es que yo soy Jesucristo, yo soy el Maestro, el Hijo de Dios, y yo voy a hacer como a mí me place. No, Él recibía las órdenes de su Padre Celestial cuando Él iba al monte a orar. Amén. Y a su nombre, y a su Gloria nombre. A Dios. Cuando nosotros oramos en la madrugada, estamos diciéndole, Señor, aquí estoy. ¿Cuál es el orden del día para poderlo comenzar este día? ¿Cómo voy a comenzar? El Señor es el que nos guía, mis amados hermanos. Si nosotros hacemos las cosas por nuestra propia cuenta, vamos a fracasar. Sinceramente vamos a fracasar.
Y por eso dice que la autoridad de su padre, porque se identifica como hombre para dar su vida en rescate de la humanidad. Así que sométanse a sus padres terrenales y a sus padres celestiales. Jesucristo también se sometió a sus padres terrenales. Por eso la gente decía que él era el hijo del carpintero. Cuando Jesús se perdió en el templo, no fue que se perdió porque él era un niño inquieto, que no paraba en un lado, sino que él quiso irse por otro lado y se quedó perdido. No, era el propósito de Dios. No fue que se perdió, la Biblia dice se perdió, pero no fue que se perdió, sino que él fue directamente a hablar allá con los magistrados, con los sacerdotes. Fue hablar sobre los negocios de su padre. Por eso dice, yo estaba aquí con ellos en los negocios de mi padre. Entonces, aparentemente los padres digo, hoy se perdió el niño, se perdió, y cuando un niño se pierde, es una corredera por aquí, anuncian por allá, que se ha perdido. En ese tiempo no habían megáfonos para poder gritar y decir, el niño Jesús se ha perdido. Como cuando usted se pierde su hijo, usted va a la policía y le anuncian que se ha perdido y lo buscan por parlantes, lo buscan por la radio, por el internet, por todas partes, ¿verdad? En ese tiempo no había eso. Y tenían que regresar nuevamente a buscarlo. Pero como yo les digo, no es que se perdió porque era un niño inquieto y era un niño que no obedecía, no. Él se fue a trabajar. Él fue a trabajar en los negocios de sus padres. Y a su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Escuche calladito. Denle gloria al que vive por los siglos de los siglos. En su nombre. Entonces nuestro Padre terrenal dice, ese sujetó a sus padres también. Quizás después le dijo, tiene que haber dicho, no padre, yo fui al negocio de mi Padre Celestial, como ellos ya tenían conocimiento, entonces yo fui allá a hablar sobre la palabra del Señor. Entonces han dicho, bueno, está bien, pero quizás sí se pegaron su buen susto. Y bueno, y dice también aquí que Y Jesús, no, como yo le decía, no hablaba por su propia cuenta. Él hablaba de parte de Dios, porque la manera de tener esa comunión con nuestro Padre Celestial hacía que Él se ponga al día. Es todo lo que tenía que hacer, la obediencia. Jesucristo estaba iniciando el ministerio y era necesario que estuviera en ayuno y oración. Porque cuando nosotros comenzamos algo, mis amados hermanos, tenemos que estarnos preparando. Esto no es solamente de venir nomás y hablar nomás. No, él tenía que ir y luego de eso, después que él predicaba, él tenía que ir y visitar a los enfermos. Él no paraba. Él bajaba del monte de orar y luego se iba a visitar a los enfermos. Iba de casa en casa, de aldea en aldea. Y claro, lógicamente su parte humana se cansó, porque dice la Biblia que en una ocasión iba en una barca y Jesús se quedó dormido sobre la popa del barco, dice. Estaba cansado. Pero eso no quiere decir que Jesús estaba entretenido, se había olvidado de que estaba la tormenta y estaba en peligro. Amén. Amén. Entonces, el Padre, dice, el Padre en mí y yo en el Padre. Sabe que todo hijo quiere ser como su Padre. Y Jesús quería ser como su Padre celestial. El hijo cuando ve hacer algo al Padre dice, yo quiero ser como mi papá. Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque si el padre está cogiendo mal camino, el hijo también va a coger ese mal camino. Pero si el padre ha cogido buen camino, el hijo, para el hijo siempre el padre va a ser un ídolo. Va a ser siempre la persona que su ejemplo. Entonces los niños están absorbiendo todo. Los niños están viendo que el padre hace esto, él también quiere hacerlo. Y ahí es donde nos manda el Señor a que nosotros tengamos un buen comportamiento. Porque si nosotros actuamos mal, nuestros hijos van a actuar mal también. Y luego que queremos caer
desobedecido. Pero es que no es culpa de él. El niño creció viendo haciendo lo malo a su padre. Pero cuando el niño crece haciendo lo bueno, entonces va a ser un hombre de bien. Y a su nombre. Gloria a Dios. El hijo siempre será la imagen de un padre. Lógicamente que hay hijos que después, aunque se les ha enseñado buenas doctrinas, se les ha enseñado, hay hijos que después se contaminan, se reúnen con otra persona y se pierden. Pero el padre siempre va a ser el ejemplo para el hijo. Poderoso es el Señor Jesús. Alábele que Cristo vive. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto te digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo si no va a ver hacer a su padre. Nada puede hacerlo si no lo ve primero al padre hacerlo. Porque todo lo que el padre hace, también lo va a hacer el hijo igualmente. Juan 5:19. Así que hay que tener mucho cuidado con los hijos, porque los hijos van a querer hacer lo que el padre hace. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Seamos buenos padres, seamos buenos siervos de Dios, para que nuestros hijos puedan imitar lo bueno de nosotros. Cristo mismo se sometió incluso a las autoridades terrenales, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Porque Él descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Obedecer a las autoridades puestas por Dios es la manera más práctica y sencilla en hacer la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede si estas fallan? Ahí es donde le toca a la iglesia. Cuando falla, las autoridades están fallando, a nosotros nos toca doblar las rodillas. Inclusive lo dice Segunda de Crónicas 7:14, un versículo muy conocido: si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren tu rostro. Entonces el Señor está diciendo que nos humillemos en este tiempo, en tiempo de humillarse. Lo que está pasando en Ecuador, sinceramente a mí me rompía mi corazón cuando yo veía anoche la noticia y veía que decía que el Ecuador estaba en rojo. Entre todos los países, el que tenía una tasa más alta, un porcentaje más alto de violencia. Y me dolía tanto en mi corazón, y yo decía: no, mi país es un país de paz, mi país es un país de bendición. Y empezaba a declarar palabras de poder sobre el Ecuador. Nosotros no podemos permitir que pueda venir alguien a decir que una tasa tan alta en la delincuencia sea la de nuestro país, Ecuador. Nosotros tenemos que declarar que nuestro país es un país de bendición, un país donde se predica la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que todavía hay mucha gente que no ha doblado sus rodillas ante los Baales y están orando por nuestra nación. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos sujetemos y empecemos a clamar. Si los gobernantes han fallado, a la iglesia le corresponde doblar sus rodillas y orar para que podamos vivir quietos y reposadamente. Y a su nombre. Gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros solamente oramos por nuestra familia nomás. Pero Dios quiere que el pueblo se humille y pague un precio. La Biblia nos habla de muchos casos que el pueblo que hicieron ayunos para poder salvar, como en el caso de Esther, que proclamó 3 días de ayuno por salvar al pueblo judío. ¿Por qué si el Ecuador se humillara? Por eso dice la palabra: si tan solo se humillara, vamos a encontrar la bendición, vamos a encontrar la respuesta de parte de Dios, y nuestro Ecuador pasará de rojo a azul, aleluya, y a su nombre. Gloria a Dios. Marcado en todo el mapa mundi de color rojo, que significa violencia, un alto porcentaje de violencia.
Y a mí me daba mucha tristeza, mucho dolor. Y yo decía, yo no acepto eso. Porque Dios vino, mandó a su Hijo unigénito para que muriera por su pueblo, para darnos vida y vida en abundancia. Y nosotros no podemos permitir que venga el enemigo a ponernos a nuestro país en el mapa en rojo. Poderoso es el Señor. Por eso dice que nosotros como iglesia tenemos que también obedecer a las autoridades que han sido puestas por Dios, bajo la voluntad de Dios. De esta manera dice también que la práctica es sencilla de hacer la voluntad de Dios. Pero cuando esto sucede, cuando esto no está funcionando, la iglesia le toca orar, la iglesia le toca y doblar sus rodillas en ayuno y oración. Y en ayuno y oración vamos a romper toda maldición, vamos a romper todo esto que está sucediendo. Por eso que en estos días de ayuno que vamos a tener por el feriado, nosotros tenemos que poner esta petición, que nuestro Ecuador salga de ese color rojo, aleluya, y pueda brillar nuestro país. Esa tasa de porcentaje, como lo tienen considerado, creo que es el 42%, mientras que los otros países están con el 24, el 20, el 18, y nuestro Ecuador tiene 42%. Tenemos que aprender nosotros a orar en ese momento que estamos viviendo. Para eso Dios nos permite ver las noticias, para ver qué es lo que está pasando, para que oremos. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos llamados a orar por ella, por los reyes, dice, y por todos los que están en eminencia, por los reyes, por el gobierno, por todos los que están en la asamblea, aleluya. Hay gente encubierta ahí en la asamblea también, gente que está en oposición, que está oponiéndose a hacer lo que el gobierno está delegando, aleluya. Nosotros hemos visto que ha bajado bastante también, Señor amado, todo esto, los robos, ha bajado, han decomisado tanta droga, tanto armamento. Han sido mucha gente detenida, aleluya. Bancas se han desbaratado, pero aún falta todavía. Hay muchas cosas ocultas que todavía están. Hay gente que tiene no solamente dinero, tiene lingotes de oro escondidos. Y nosotros tenemos que orar porque todas esas cosas tienen que salir a la luz. En estos 3 primeros meses tiene que salir a la luz todo esto, aleluya. Porque el gobierno está haciendo todo lo posible, pero hay gente también que se está oponiendo. Pero para eso está la iglesia, para que ore, para que el Señor mande a sus ángeles y pueda hacerse lo que el Señor desea hacer con este país. Y a su nombre. Gloria a Dios. Para que vivamos, ¿qué? Quietos y reposadamente. Que haya un país de paz, donde usted salga. Yo creo que todos anhelamos salir a la calle y que no nos suceda nada malo. Que podamos ir y regresar sin ningún problema, con todas sus pertenencias. Usted va y retira su dinero del banco sin que nadie lo esté esperando allá afuera para hacerle daño. Todos anhelamos esa paz. Pero busquemos el rostro del Señor en obediencia. Que es ante Dios que debemos responder. Mientras nosotros nos sometamos al Señor, Él nos permitirá que la autoridad terrenal nos lleve a pecar en contra de Él. Él mismo es la autoridad superior, o la autoridad máxima de todas las autoridades. Nosotros nos sujetamos a lo terrenal y a la máxima autoridad allá arriba en los cielos. Poderoso es el Señor. Humillaos a Él. ¿Para qué? Para que también vengan tiempos de refrigerio en nuestras vidas. Para que podamos tener esa paz, mis amados hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles con el invierno que estamos pasando, con todas las cosas que han subido de precio, con la inseguridad, pero mucha gente no quiere buscar a Dios.
Lamentablemente, así Dios no puede hacer nada si nosotros no lo buscamos. El Señor está pidiendo humillados a Él. Volveos a Dios y Él se volverá a nosotros. Pero lamentablemente, el mundo de hoy ya está pensando en el feriado. Ya está pensando dónde se va a ir el feriado. Y no está meditando de que por allá le puede pasar algo. Démosle ese tiempo a Dios. Tal vez para muchos han de decir, en el ayuno, en estos ayunos que son de feriado, justamente ahora que es feriado, que podemos irnos de vacaciones, hay ayuno. Pero este es el momento especial, mis amados hermanos. Ya habrá momentos especiales para nosotros. No es que Dios no quiere que nosotros disfrutemos y conozcamos tantos lugares bonitos. Pero ahorita con la inseguridad no se puede salir con libertad, mis amados hermanos. Meditemos en eso. Que justamente en estos momentos que estamos disfrutando puede ser la venida de Cristo. Y Dios quiere encontrar a su pueblo preparado. Siempre deseamos en nuestro corazón que cuando venga Cristo nos encuentre haciendo lo bueno. Que nos encuentre orando, que nos encuentre alabando, que nos encuentre en la iglesia. Qué precioso, ¿verdad? Que no nos encuentre perdiendo nuestro tiempo, porque entonces nos quedaremos. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, mis amados hermanos, en conclusión de todo esto, lo que Dios está pidiendo es obediencia. Que nos sujetemos. En donde quiera que nos encontremos, aprendamos a sujetarnos. Como yo les decía, ya sea en la casa como hijos, sujetándonos a nuestros padres, en nuestro matrimonio, sujetándonos como esposa, como un hijo de Dios, sujetándonos a Cristo, los varones, sujetándonos, mis amados hermanos, en los colegios, en los establecimientos, en nuestro trabajo, sujetándonos en las iglesias, en la congregación que Dios ha delegado un pastor para que nos guíe, sujetándonos también a las autoridades que Dios ha puesto en el gobierno. Hay gente que no respeta a la policía, ellos también son una autoridad. Gente que está preparando los hijos para enfrentarse con las autoridades. Son avesados. Cuando vienen todos estos momentos, estos conflictos, ellos se enfrentan a la policía. La policía es una autoridad, los militares, los que están en la calle, y no se quieren sujetar. Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere bendecir a su pueblo, pero aquí la clave aquí es la obediencia y la sujeción. Y es su nombre. Gloria a Dios. Si usted es obediente, usted va a caminar con los cielos abiertos. Usted va a ser bendecido aunque haya escasez. Porque Deuteronomio 28 me dice que así sea en el campo, yo seré bendecido. Si estoy en la ciudad, también voy a tener bendiciones. No necesito irme a otro país a hacer dinero, porque aquí mismo yo lo puedo hacer. Porque donde quiera que yo esté, ahí voy a recibir la bendición. Alce la mano y dígale, yo voy a recibir la bendición donde quiera que yo esté. Aleluya. Solamente que soy obediente a Dios y voy a recibir esa bendición. No necesitamos tener un capital para formar una empresa. Porque lo poco que usted tenga, con eso Dios lo hará prosperar. Para que no esté haciendo préstamos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Comencemos con lo poco que tenemos y Dios lo multiplicará. De acuerdo a nuestra obediencia y nuestra sujeción a nuestro